punto derivado, que serían el conjunto de puntos de acumulación. C, hallar el conjunto de sus puntos interiores. D, justificar si son conjuntos abiertos o cerrados. E, definir su frontera. Y F, decir si son o no conexos. Vamos a ver el conjunto B, que está definido por todos los puntos X, Y que pertenecen a R cuadrado. Todos los valores de las coordenadas Y tienen que ser menores que X cuadrado, y a su vez Y tiene que ser menor que 2. La primera condición, Y menor que X cuadrado, ¿qué región del espacio les parece que correspondería? La parte de abajo de una parábola. Exacto. ¿Y le contiene o no a la parábola en sí? No, No. no la No, contiene contiene. porque es menor estricto. Exacto. Y a su vez, la otra condición, Y menor que 2, ¿qué región del espacio de 2 dimensiones te correspondería? Una recta. Todo lo que está debajo de la recta. ¿Y qué característica tiene la recta? ¿Es vertical, horizontal? Horizontal. Horizontal. ¿Y Paralela en, al eje X. y en qué punto corta el eje Y? En 2. ¿Y le contiene o no a la recta Y igual a 2? No. No. Bien, perfecto. Entonces, la región del espacio de 2 dimensiones serían todos los puntos que están debajo de la parábola, y este símbolo significaría que se cumple simultáneamente que también estén debajo de la recta y igual a 2. Y ahí tendríamos el gráfico. Todos los puntos que están debajo de la parábola y a su vez todos los puntos que están debajo de la recta y igual a 2. No le contiene tanto a la parte que corresponde a la recta y igual a 2 y tampoco a la parte correspondiente a la parábola. O sea que hay que sombrear en la parte inferior. Hasta ahí se entiende. Ahora pasamos al conjunto derivado. Para el conjunto derivado lo que tenemos que hacer es considerar la parte de los puntos interiores junto con la frontera. Hay que unir los dos conjuntos. Y en este caso se lograría colocando menor o igual para el caso de la parábola, y menor o igual que x cuadrado, y el menor o igual para el caso del semiplano originado o que tiene como límite la recta. Con el menor nos aseguramos que esté contemplado la parte de los puntos interiores. Y con el igual nos aseguramos que esté contenido la parte de la frontera, de la región. O sea que le agregamos menor o igual y menor o igual. ¿Está comprendido? Sí, profe. Ahora dice el conjunto de los... Ahora el conjunto de los puntos interiores. El conjunto de los puntos interiores en este caso sería el mismo conjunto B, porque el conjunto B está formado por todos puntos interiores. O sea que copiamos exactamente el conjunto original con el menor estricto y el menor estricto, tanto como para la parábola como para la recta. O sea, coincide Profe, yo con el tengo una conjunto. consulta. Vi ¿Sí? en el conjunto derivado que dice conjunto de puntos de acumulación. ¿Por qué lo incluye si la definición de punto de acumulación es que no tiene que estar incluido el centro del entorno reducido? Eh, lo que ¿O tenés que hace hacer esa es, inclusión porque es punto frontera también? Tienen que incluir toda su frontera. sí, o sea, lo que tenés que hacer es considerar que el derivado es la unión del conjunto de los puntos interiores más la frontera. Ah, buenísimo. Entonces, directamente el método consistiría en colocar en la desigualdad el igual y en la otra también el igual. Y nos aseguramos que le incluya tanto a los puntos interiores como a la frontera. Bueno, profe, gracias.
Ahora en el ítem D que nos pide justificar si son conjuntos abiertos o cerrados. Ahí tenemos que analizar si la frontera está incluida o no en el conjunto. ¿Está o no incluida la frontera? No, No, no está incluido. No. Entonces, ¿qué tipo de conjunto sería abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Vamos a saltar por ahora la frontera y vamos a pasar al eje. Para definir si son o no conexos, teníamos que considerar dos puntos cualquiera del conjunto y unir por medio de una poligonal que esté contenida en el conjunto. Por ejemplo, si yo elijo estos dos puntos, esta poligonal que une está contenida en el conjunto. Y así si elijo cualquier par de puntos ubicado en cualquier lugar del conjunto, siempre voy a poder unir con una poligonal que esté incluida totalmente en el punto. Entonces, ¿cuál sería la clasificación en cuanto a conexo o no conexo? Conexo. Exacto. ¿Y está acotado o no acotado el conjunto? No acotado. Porque se extiende hasta el infinito. No se le puede contener en un círculo de radio finito. Entonces es no acotado, se extiende hacia el infinito. Ahora vamos a pasar a definir la frontera. La frontera acá le coloco el gráfico. Sería esta porción de la recta y esta porción de la parábola. Entonces tenemos que buscar la manera de expresar las dos partes, la parte recta y la parte curva, en forma simbólica por comprensión. En este caso, como la región del plano está constituida por la intersección de dos subregiones, vamos a aplicar un método y que después vamos a analizar paso por paso para ver cómo este método nos permite llegar específicamente a la frontera que estamos buscando. Y el método es primero el conjunto en esta primer parte con la desigualdad menor o igual para la parte de la parábola y con una igualdad i igual a 2 para la parte de la recta, y que se cumplan simultáneamente las dos condiciones. Y hay que unir ahora con otra condición en el cual para la parte de la parábola voy a colocar un igual y para la parte de la recta un menor o igual. Por ahora acepten este método y vamos a comenzar a deducir cómo se va formando cada parte de la frontera. Vamos a llamarle condición 1 a la primera parte, que es y menor o igual que x cuadrado, y a su vez, esta y significa que a su vez se tiene que cumplir que y sea igual a 2. Entonces, esta condición me está indicando de que y menor o igual que x cuadrado sería toda la región del plano debajo de la parábola. Y a su vez, y igual a 2 me está indicando que es exclusivamente los puntos que forman la recta. Y este símbolo que significa una i, en la parte de lógica me está indicando que tengo que intersectar estas dos superficies. En este caso, una superficie y una recta. Es decir, tengo que hallar los puntos que tienen en común. Hasta ahí está comprendido. Los puntos que tienen en común acá están resaltados en rojo.
que sería esta semirrecta que parte de este punto y se extiende hacia el menos infinito, y otra semirrecta que parte desde este punto y se extiende hacia el más infinito. Y con esta expresión 1 estoy obteniendo una de las partes que forman la frontera, que es la parte recta, que sería esta junto con esta. Y ahora, de la misma manera, tenemos que analizar la segunda condición. Y igual a x cuadrado, que sería la parábola. Y a su vez, y menor o igual que 2, sería el semiplano, que tiene como frontera la recta y igual a 2. Entonces tenemos la parábola y el semiplano. Y entonces esta condición me indicaría que tengo que hallar la intersección entre ambos. Y sería esta porción de la parábola. Es la parte que tienen en común, los puntos que tienen en común. Y finalmente obtengo esta porción de la parábola. Y ahora, retomando la expresión del conjunto frontera, este símbolo, esta B, me indicaría que tengo que unir las dos soluciones. O sea, esta porción recta más esta porción parabólica. O sea, uno la solución 1 junto con la 2 y obtengo finalmente la frontera del conjunto B. Y cuando yo digo que está incluido o no la frontera, profe, ¿cómo sería? En el conjunto original. Si está incluida la frontera, en el conjunto original tiene que estar y menor o igual que x cuadrado e y menor o igual que 2. ¿Se analizan en conjunto original? Sí, para saber si está o no incluido la frontera, tengo que analizar en el conjunto original. Si tiene el igual, significa que le incluye a la frontera. Y si no tiene el igual y es menor o mayor estricto, están incluidos únicamente los puntos interiores. Perfecto, gracias. Por las dudas, si alguno comete el error de colocar y igual a x cuadrado, intersección y igual a 2, en el conjunto frontera, lo que me estaría dando es la intersección de la parábola con la recta y me daría únicamente 2 puntos, este punto y este punto. O sea que no me daría la frontera. O sea que para el caso que hay intersección de dos regiones, se utilizaría este método. Y ahora vamos a ver más adelante un caso en el cual las dos regiones no se intersectan. Pasamos al ejercicio C, que dice que está definido por todos los puntos X, Y, tal que, y acá me da la unión de dos regiones. X menos 1 cuadrado más Y cuadrado menor que 1, unión X menos 1 cuadrado más Y cuadrado mayor que 3. Y ahora la pregunta sería, la primera condición, ¿a qué corresponde? ¿Qué región del plano corresponde? ¿Y cuál sería la frontera de esa subregión? ¿A qué ecuación canónica corresponde? ¿Se acuerdan que? Una circunferencia desplazada. Sí. No está Desplazada sobre el eje X, con centro en el eje X. De radio 1. Sí. El centro en el punto 1, 0, en el eje X, y el radio 1. Y esta condición menor que 1, ¿qué me indicaría? ¿Que los puntos están hacia afuera de la circunferencia o hacia adentro? Hacia Hacia adentro. adentro. Hacia adentro. Exacto. Y ahora la segunda condición
¿qué región del plano les parece que corresponde? La misma circunferencia, pero con distinto radio. Claro, el mismo centro, pero Claro. ahora cambió el radio. ¿Qué radio tendría? 1.5. Cuadrada de 3. La raíz de 3. ¿Y hacia dónde tengo que sombrear? Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera, por la condición mayor estricto. Ahí estaría graficado. La primera condición, entonces, una circunferencia de radio de centro 1, 0 y radio igual a 1. Y como tiene la condición menor o estricto, no le incluye a la circunferencia, a la frontera. Y está sombreado hacia adentro por la condición menor. Y la segunda condición, el mismo centro, pero ahora el radio sería raíz de 3. Y está sombreado hacia afuera, hacia el exterior, y no le incluye a la circunferencia. Ahora para el ítem B, el conjunto derivado, que sería la unión entre los puntos interiores más la frontera, se obtendría colocando la condición menor o igual y mayor o igual al conjunto original. Y con eso me aseguro que también le incluya la frontera. Y ahí están contemplados entonces los puntos interiores junto con la frontera. Ahora, en el ítem C, el conjunto de los puntos interiores sería el mismo conjunto, porque el conjunto está formado por todos puntos interiores, por la condición menor estricto y mayor estricto. Entonces escribo exactamente el conjunto original y le coloco C sub I. Ahora para el ítem D, como no le incluye a la frontera, el conjunto es abierto porque está formado por todos puntos interiores. Pasamos por alto la frontera y ahora díganme si son o no conexos. Si es o no conexo. No, no es conexo. No, no es. No, no es. Porque puedo elegir un punto dentro de la primera circunferencia y otro punto afuera, dentro de la segunda, del exterior, acá le indico el punto. Este es un punto, este otro punto, y la poligonal que me une los dos puntos no está contenida en el conjunto. No está contenida totalmente. Entonces un conjunto no conexo. Profe, ¿y si nos piden analizar en la segunda circunferencia y tenemos que tomar puntos afuera y va a quedar una circunferencia adentro, digamos, de la poligonal? ¿Puede pasar eso o no? Me decís que analice afuera de la circunferencia más grande. Sí. Acá el tema para definir si es o no conexo, hay que tomar puntos, 2 puntos ubicados en cualquier lugar del conjunto. Si yo tomo 2 puntos, obviamente, que estén ubicados afuera de la circunferencia más grande, siempre la poligonal va a quedar incluida. Y si tomo 2 puntos dentro de la circunferencia más chica, siempre va a quedar incluida. Pero la otra combinación es un punto dentro de la primera circunferencia y otro afuera de la segunda. Y como esa posibilidad me originó de que la poligonal, me dio como resultado una poligonal que no está contenida totalmente, hace que sea no conexo. Hay que analizar todas las posibilidades. Ok, gracias. Y ahora, ¿está o no acotado? No, profe. No. Se extiende hacia el infinito. Ahora, para la frontera, lo que tengo que considerar es que son 2 subregiones que no tienen ningún punto en común. Entonces, este caso es más sencillo. Tengo que unir
la circunferencia más pequeña más la circunferencia más grande, directamente. O sea que en el menor estricto y mayor estricto coloco igual e igual y le uno a las dos circunferencias. Y ahí tendría esta parte de la frontera y la otra que corresponde a la circunferencia más grande. Es mucho más sencillo cuando las dos subregiones no tienen ningún punto en común, no como en el primer caso que les había explicado. ¿Está comprendido cómo se obtiene la frontera en este caso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Podría explicar de vuelta lo de la frontera? En este caso, como son dos subregiones que no tienen puntos en común, tengo que unir la frontera correspondiente a la circunferencia más pequeña junto con la circunferencia que corresponde a la que tiene mayor radio. Y tengo que unir las dos circunferencias. Este símbolo me indicaría esta B, me indicaría que tengo que unir el conjunto de la izquierda más el conjunto de la derecha. O sea, 1, esta circunferencia de radio 1, más esta circunferencia de radio raíz de 3. Y ahí está definido la frontera del conjunto C. Si no hay duda, paso al ejercicio siguiente. No, se entendió, profe. Gracias. En este ejercicio 6 nos dan gráficos de conjuntos y nos pide que describa analíticamente esos conjuntos que están definidos gráficamente. Entonces lo que podemos observar primeramente es una circunferencia junto con los puntos interiores a la circunferencia. Y también esta región que está limitada por dos semirrectas. Entonces lo que tengo que hacer es definir esta primer parte y unirle esta segunda parte. La parte de la circunferencia, el centro y el radio. ¿Cuál sería el centro y el radio? 0, 0, radio 1. Y la expresión que me define esa región, X cuadrado más Y cuadrado Más Y cuadrado igual a menor o igual que 1. menor o igual que 1, porque evidentemente se aprecia que le está incluyendo a la frontera. Sí. Y después esta segunda parte, ¿qué característica tendría? ¿Sería una unión, profe? ¿Sí? Una intersección, quiero decir. Intersección. En X sería mayor a 2, mayor o igual a 2. Y en Y mayor o igual a 0. Exacto. La intersección de dos subregiones. X mayor o igual que 2 y me daría este semiplano. Intersección Y mayor o igual que 0 y me daría esta parte de arriba. Entonces tengo que unir todo el círculo más esta región que está limitada por dos semirrectas. Entonces la expresión sería X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1 y tengo esta parte. Unión X mayor o igual que 2 y a su vez Y mayor o igual que 0. Y me daría esta parte del conjunto. Y después el resto sería hallar todos los datos que me pedían en el ejercicio anterior. El conjunto derivado va a estar formado por los conjuntos de puntos interiores más la frontera.
Y resulta ser que en este caso va a coincidir con el conjunto original, porque el conjunto original está formado por los interiores más la frontera. Interiores más la frontera. O sea que me limito a copiar el conjunto original. Profe, ¿Sí? en el conjunto derivado se incluirían todos los extremos, por así decirse. Sí, para funciones, para análisis matemático 1, le incluía los extremos, pero para análisis matemático 2, le incluye a la frontera. Los extremos serían el equivalente a la frontera. Sí, eso, a la frontera. ¿Sí? Y ahora el conjunto de los puntos interiores tengo que excluirle a la frontera. Y para eso, a la relación menor o igual, le transformo en menor estricto, y a la relación mayor o igual, le transformo en mayor estricto, y me aseguro que no le incluya la frontera. O sea que el conjunto quedó exclusivamente formado por puntos interiores. Es conjunto cerrado porque le incluye a la frontera. ¿Sería no conexo, profe? Sí. Pasamos primero a la frontera y después pasamos a si es o no conexo. Para la frontera tengo esta circunferencia, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y tengo que unirle esta semirrecta más esta semirrecta. Entonces la primer semirrecta, que parte desde el punto 2, 0 y es paralelo al eje Y, logro, intersectando la recta x igual a 2 y el semiplano y mayor o igual que 0. Es como que tomo esta parte. Acá le coloco el igual y me voy acá. Y el y mayor o igual que 0 le sigo copiando. Sería el método que habíamos dicho que se aplicaba cuando las dos subregiones tienen puntos en común. Entonces, x igual a 2 e y mayor o igual que 0 me daría esta parte de la frontera. Esta semirrecta que es paralela al eje Y. Y ahora tengo que unir esta parte de la frontera. Y eso logro colocando x mayor o igual que 2, intersección y igual a 0. Y sería la intersección de este semiplano junto con el eje X. Y eso me da como resultado la semirrecta que parte de este punto y se va hacia el infinito. Y ahí estaría completo entonces la frontera. La parte de la circunferencia unido a las dos semirrectas. Profe, ¿Sí? para definir si el conjunto es cerrado en este caso, conviene más que nada fijarse en la expresión analítica, Sí. que Y ya si nos es está indicando igual, prácticamente que es cerrado. igual, sí, Ah, bien, 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 gracias. es cerrado. Y mirando el gráfico, si está con línea continua, los bordes, por decir así, o la frontera, entonces es cerrado. Profe, ¿Sí? ahí en el tercer paréntesis del punto E, ¿no sería x mayor o igual a 2? Puede ser, puede o no puede, porque si es x mayor que 2 e igual a 0, no estaría incluido el punto 2, 0. Pero acá, como yo coloqué y mayor o igual que 0 en la condición anterior, en esta condición ya está incluido el punto 2, 0. Gracias, profe. Pero ustedes, para no estar pensando y equivocándose en ese sentido, le colocan mayor o igual y acá mayor o igual directamente.
Entonces, dos veces se consideraría al mismo punto, pero como es unión de conjuntos, tengo que tomar una sola vez el punto, por ser unión. Entonces acá, en el ítem F es conjunto no conexo, porque si tomo un punto dentro de la primera parte, dentro de la circunferencia, y un punto acá, la poligonal no va a estar incluida dentro del conjunto. ¿Y es o no es acotado? No. Sí, No es acotado porque en esta parte se va extendiendo hacia el infinito. Entonces no está acotado el conjunto. Ahora yo voy a mostrarle una aplicación de este tema, aplicado a la ingeniería, que se llama núcleo central de una sección. Resulta ser de que si tenemos una columna que está sometida a una carga P en este punto, esto va a originar tensiones dentro de la columna, de la sección de la columna. O sea, una parte se va a comprimir, se va a cortar, y otra parte de las fibras de la columna se van a alargar. Por ejemplo, acá le coloqué en forma exagerada cómo podría ser un esquema de la deformación de las fibras. Toda esta parte se acorta bajo el efecto de la carga P. Y como gira la sección, toda esta parte se va a alargar. Y la parte que no se acorta ni se alarga sería el eje neutro. Y acá le indiqué con un signo las tensiones negativas, que es cuando se cortan, y acá con un signo más las tensiones positivas, que es cuando se alargan las fibras. Ahora, si a esta carga yo le traslado más hacia la derecha, la sección va a estar más comprimida todavía. O sea, puede ser que toda la sección esté comprimida, todo se esté acortando, porque la carga le estoy llevando hacia el centro de la columna. Y si le llevo un poco más a la derecha, acá no se nota muy bien, le hubiera colocado un poco más hacia la derecha, ahora puede ser que hasta estas fibras todo se acorte. Esta parte se acorta y este mucho más. Y todo es de compresión. Y ahora el eje neutro va a estar afuera de la sección. Es un eje neutro imaginario. Ahora, si supongamos esta columna no fuera de sección rectangular, sino que tuviera esta forma, al aplicar en el punto A la carga, que sería este punto, el eje neutro, que sería esta línea, sería esta. Cuando acá cargo la carga P o aplico en el punto B, el eje neutro se trasladó hacia la derecha. O sea, cuando está en el punto B, el eje neutro sería ahora tangente a la sección de la columna. O sea, esta línea me indicaría este eje neutro. Y ahora cuando aplico en el punto C, el eje neutro salió afuera, que sería este. Y resulta ser de que cuando tenemos columnas de hormigón principalmente, a mí lo que me interesa es que no estén alargadas las fibras, que no ocurra esto, que no estén soportando tensiones de tracción, tensiones positivas. Entonces, lo que me interesa a mí, por ejemplo, es obtener este punto B, que hace que toda la sección esté comprimida, porque trabaja el hormigón mejor cuando está comprimido. Entonces, este punto B, sería un punto
el núcleo central, que es una región en el cual tiene que estar actuando la carga para que todas las tensiones sean negativas y que trabaje bien el hormigón. O sea, este punto B sería un punto de la frontera de la región del núcleo central que me garantiza que el eje neutro va a ser tangente a la sección. Y el punto C sería un punto interior del núcleo central, que ahí estaría trabajando mucho mejor porque está bien comprimido el hormigón y el eje neutro está bien afuera de la sección. Entonces el núcleo central tendría la frontera, que son puntos en los cuales puede actuar la carga, por ejemplo en el punto P1, y el eje neutro sería tangente, y está todo comprimido. En el punto P2, que es otro punto de la frontera, el eje neutro sería este, eje neutro 2, que es tangente también. El punto 3 me va a originar este eje neutro. Son todos puntos ubicados en la frontera. Y si yo ubico puntos dentro del núcleo central, puntos interiores, va a estar completamente comprimido. O sea que esta región sería la más apta para que la carga se le aplique en cualquier punto interior o de la frontera, a lo sumo. Y que en lo mínimo esté ubicado fuera de la sección del núcleo central, porque el hormigón no soporta tensiones de tracción, no se alarga, sino que se agrieta. Y eso es un problema para la ingeniería. Profe, ¿esto ¿Sí? podría aplicarse también en los pavimentos? Pero es otro tipo de... El pavimento sería como una losa. Claro, sí, no, yo lo relacioné con el flexible que generalmente se hunde con las huellas de los camiones o la carga pesada, digamos. Sí, pero eso tiene más que nada que ver con la... O sea, toda la tensión ahí sería de compresión, pero en el pavimento lo que habría que tener en cuenta es la resistencia que va a tener a las tensiones de compresión, básicamente. Esta carga P sería la carga que transmiten las ruedas originadas por el peso del vehículo. Estarían todas en compresión. Claro, pero ¿Mm? en este caso no es flexible como yo lo estaba pensando, por eso. Y no. Este es un Bien, tema de estabilidad 2, el núcleo central de una sección. gracias. Ahora vamos a ver funciones de dos variables. En este caso, nos dan una función de dos variables x e y, que está definida de la siguiente manera. Si yo tomo puntos distintos del origen, la función está definida por esta expresión y cuadrado menos 2x, todo sobre la suma de x cuadrado más y cuadrado. Y si yo considero puntos el origen, la función está definida como que la imagen del origen es 0. Entonces el ejercicio nos pide calcular A, función para 1, 0. B, función para 2, 2. C, función para 0, 0. Y D, función para x, 0. Vamos al ítem A, función para 1, 0. Lo que primero tengo que hacer es ver si ese punto 1, 0 cumple o la primera condición o la segunda condición. ¿Cuál condición les parece que está cumpliendo? La primera condición. Sí, el punto es distinto del origen. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la imagen de la función aplicando esta expresión. Entonces, lo que hago es reemplazar en x reemplazo 1 y en y reemplazo 0. Resolviendo me da menos 2.
O sea, el valor menos 2 sería la imagen del punto 1, 0. ¿Está entendido hasta ahí? Profe, ese -2 sería en Z. Sí. La altura que tiene ese punto que pertenece a la gráfica de la función. O sea, profe, para ubicarlo podemos pensarlo como la coordenada en Z de la terna. Exacto. El punto sería 1 en X, 0 en Y y menos 2 en Z. Una terna ordenada. Ahora para el punto B, función en 2, 2. ¿Con qué condición? ¿Con la primera o la segunda? La segunda. La primera. La primera, perdón. Distinto del origen. Entonces nuevamente reemplazo en X el 2 y en Y el 2. Y Da 0. me da 0. Y ahora el ítem C, función en 0, 0. ¿Con qué condición? ¿Con la primera o la segunda? La segunda. La segunda. Entonces, en la definición de la función me decía que si el punto es el origen, la imagen de ese punto es igual a 0. Entonces, utilicé la definición de la función para este caso. Y ahora en el ítem D nos dice función para x0. Acá no especifica qué valor adopta x. Puede ser un x igual a 0 o en un x distinto de 0. Pero sí, la segunda coordenada es 0. Entonces tengo que hacer una distinción entre la posibilidad de que x sea igual a 0 o sea distinto. Entonces, una posibilidad sería que si x es distinto de 0, entonces el punto sería distinto del origen, porque la coordenada x al menos es distinto de 0. Y tengo que utilizar la primera condición de la definición de la función. Entonces, en el lugar de la y, reemplazo el 0, y en el lugar de la x, mantengo la coordenada x. Y me queda, acá hay un error, sería menos 2 sobre x. Y ahora la otra posibilidad sería que si x llegara a ser igual a 0. Entonces, Sería si el x, origen nomás. ¿sí? Si x igual a 0 y aparte y ya era igual a 0, entonces ese sería el origen. Por lo tanto, el valor de la función, ¿cuál sería? 0. 0. 0. 0. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Sigo entonces con el ítem, el ejercicio número 3. Dice la altura h de las olas en el mar abierto depende de la velocidad v del viento y la duración del tiempo t que el viento haya estado soplando a esa velocidad. En la siguiente tabla aparecen los valores de la función al h igual a una función de v y t en pies. O sea, la altura de las olas en función de la velocidad del viento y del tiempo que estuvo soplando el viento. Y todos esos registros se volcaron en una tabla, donde en la primera columna tenemos los valores de la velocidad del viento en kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora, 15, 20, 30, 40, 50 y 60. Y en la primera fila tenemos valores de duración que el viento estuvo soplando. 5 horas, 10 horas, 15, 20, 30, 40 y 50. Y dentro de la tabla tendríamos los valores de la altura que adquirió la ola bajo las dos condiciones de la velocidad del viento y del tiempo que estuvo soplando el viento. Por ejemplo, este valor 2
corresponde a una velocidad del viento que estuvo soplando a 10 kilómetros por hora y durante 10 horas. Entonces acá en el ítem A dice cuál es el valor de F4015 y cuál es su significado. Primero, el valor 40, que representaría velocidad o duración del... Duración. Duración. Velocidad. Tienen que mirar cómo está definida la función. Altura es función de, primero, la velocidad y segundo, el tiempo. Quiere decir que todos los puntos van a considerarse como que la primera coordenada es el valor de la velocidad y la segunda coordenada es el valor del tiempo. Entonces sería 40 kilómetros por hora durante 15 horas. Entonces, 25. sí, a 40 en velocidad y 15 en tiempo. Y me da 25 pies de altura. Y el significado es que un viento de 40 kilómetros por hora que sopla en mar abierto durante 15 horas creará olas de unos 25 pies de altura. Ahora vamos al ítem B. Dice, ¿cuál es el significado de la función h igual a una función de 30 t? 30, t. Describa el comportamiento de esta función. Ahora notamos que el primer valor es constante y el segundo valor es variable. El primer valor, entonces, ¿qué me indicaba? ¿Velocidad o tiempo? Velocidad. Velocidad. Entonces la velocidad va a ser constante. Y el segundo valor, que está bien indicado con la letra T, que le representa el tiempo, va a ser una variable. Entonces me daría todos estos valores que corresponden para un viento que sopla 30 kilómetros por hora y el tiempo va variando de 5 hasta llegar a 50. Y esto me da los valores de la altura de la ola. Entonces es una función de t, porque está dependiendo exclusivamente del tiempo, porque la velocidad es constante. Y esto nos está dando las alturas de las olas producidos por vientos de 30 kilómetros por hora que soplan durante t horas. Y ahora la descripción del comportamiento de la función. ¿Qué es lo que se puede notar en cuanto a la variación 9, 13, 16, 17, 18, 19, 19? Que mientras más tiempo sople el viento sobre el mar, mayor va a ser la altura de la ola. Exacto. A medida que va transcurriendo el tiempo, la altura de la ola va creciendo hasta llegar a las 40 horas, donde se mantiene constante. O sea, para vientos de 30 kilómetros por hora, a medida que transcurre el tiempo, desde las 5 horas hasta las 40 horas, la altura de las olas aumenta de 9 pies hasta 19. 9 hasta 19, a las 40 horas. Pero a partir de las 40 horas hasta las 50, la altura se mantiene constante. El ítem C, que dice cuál es el significado de la función h en función de B30 y describa el comportamiento, les dejo como tarea, es muy similar a la anterior al B. Profe, una consulta. ¿Sí? Esto que vimos en el punto B, que era de dejar fijo una variable y la otra dejarla libre, digamos, era lo que habíamos visto hoy en la teoría de superficie de nivel. No coincide. En la superficie o curvas de nivel
Lo Sí. que queda constante es el valor de la función o la altura. Y lo que varía son las coordenadas X e Y. Las dos variables independientes varían. En las curvas, Está. y esto no tiene relación con el tema de curvas o superficies de nivel. Perfecto, profe. Gracias. Y finalmente pasamos al ítem, al ejercicio 4, que dice responder si la función está o no definida en los siguientes casos. Y acá nos da una función de dos variables, que es 2xy, todo dividido la diferencia entre y cuadrado menos x cuadrado. Y pide que analice si está definida cuando la variable x coincide con la variable y. Eso resultaría en una indeterminación porque el denominador daría 0. Exacto. Entonces, ¿no? No está No definida. está definido. Hacemos el análisis. Si x es igual a y, entonces lo que hacemos es, en el lugar de la y reemplazamos por x. Acá también reemplazamos por x. Y en el denominador y reemplazamos por x. Resolviendo el numerador me queda 2x cuadrado. Y resolviendo el denominador, x cuadrado menos x cuadrado es 0. Y para los números reales, al dividir por 0, no se puede dividir, no está definido ese cociente. Entonces la conclusión es que la función xy no está definida para cuando la coordenada x es igual a la coordenada y. Y hasta acá llegaría por hoy la parte práctica.